Velasco y soy alumna del Centro de Estudios Benemérito de las Américas. En este video voy a mostrarles cómo realizar un circuito en el cual se encenderá un foco con la ayuda de un control remoto. Así que acompáñenme. Primero que nada, ¿qué es la electricidad? La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos. Esta se puede manifestar tanto en reposo, o también conocido como estático, como en movimiento. Hay algo muy importante que deben saber de la palabra electricidad, lo cual es que procede del latín electrum y a su vez del griego electron, que quiere decir ámbar. ¿Pero por qué esta palabra? Bueno, ámbar se relaciona con la electricidad, ya que esta, al ser frotada, es una resina y al ser frotada adquiere propiedades eléctricas. ¿Qué es un circuito eléctrico? Ahora, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica. ¿Pero qué es una corriente eléctrica? Bueno, básicamente este es un movimiento de cargas libres, normalmente de electrones, que van a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Ahora, dependiendo de cómo sea el movimiento de estos electrones, podremos distinguir entre lo que es la corriente continua y la corriente alterna. La corriente directa o continua circula siempre en un solo sentido, es decir, del polo negativo al positivo de la fuente de fuerza electromotriz que la suministra. Esta corriente mantiene siempre fija su polaridad, como es el caso de las pilas, las baterías y los dínamos. Ahora, la corriente alterna se diferencia mucho de la continua. En esta cambia su sentido de circulación periódicamente y por lo tanto su polaridad también cambia. La corriente alterna es un tipo de corriente más empleado en la industria y es también la que consumimos en nuestros hogares. Existen tres tipos de circuitos eléctricos según la configuración de conexión de los dispositivos que lo componen. Está el circuito eléctrico en serie, el circuito eléctrico en paralelo y el circuito eléctrico mixto. Ahora, se le conoce como circuito eléctrico conectado en serie aquel en el cual los dispositivos están conectados secuencialmente, es decir, uno a continuación del otro, a diferencia del circuito eléctrico conectado en paralelo, en el cual la alimentación de los diferentes dispositivos es la misma para todos, al igual que la salida de sus terminales. Ahora, los circuitos eléctricos mixtos son o resultan de la combinación de los dos circuitos que anteriormente mencioné, del circuito en serie y el circuito en paralelo. Para explicarles bien los materiales de los circuitos, bueno, quiero mencionarles algo. Se van a realizar dos circuitos que son el circuito emisor y el circuito receptor. El circuito emisor es el que les voy a enseñar los materiales ahorita mismo, ese va a ser muy pequeño en realidad, entonces se va a necesitar una baquelita pequeña, o bueno, la pueden cortar con cúter o con algunas pinzas o con algún otro material que se les facilite para cortarla. Una resistencia de 62 ohms que es azul, rojo, negro. Un diodo infrarrojo emisor, puede ser azul o transparente, depende de cómo te lo vayan a vender. Un interruptor, un portapilas de AA y las pilas AA, que son de 1.5 cada una. Y como se va a utilizar en la baquelita el circuito, se va a soldar obviamente, entonces se va a necesitar cautín, estaño y la pasta, pues para que se facilite más pegarlo el estaño. Entonces, algo también muy importante que tienen que tomar en cuenta: en la baquelita, antes de pasar el circuito de la baquelita, lo tienen que hacer en un protoboard para ver si funciona, porque si lo hacen luego en la baquelita y lo soldan, pues ya no hay vuelta atrás, ya no se pueden despegar los elementos, o a menos que tengas algún otro método. Ahora, la explicación de por qué es un circuito emisor. Porque este diodo emisor infrarrojo es el que va, como su nombre lo dice, emitir la luz al circuito receptor, que es el que lo va a recibir. Entonces, a continuación les voy a explicar les voy a dar los materiales del siguiente circuito. Bueno, ha llegado el turno del circuito receptor, que es el que va a recibir la luz infrarroja.
del circuito anterior que les expliqué, o los materiales que les expliqué. Entonces vamos a necesitar un protoboard. Yo solo lo voy a hacer en protoboard, pero si tú lo vas a hacer en baquelita, pues compras baquelita para hacerlo. Entonces vamos a necesitar un protoboard, una batería de 9 voltios con sus respectivos conectores positivo y negativo. Resistencias van a ser 4 de 1 kilo ohm, que es café, negro, rojo. 2 resistencias de 100 kilo ohms, que es café, negro, amarillo. Y una resistencia de 100 ohms, que es café, negro, café. También vamos a utilizar un fototransistor o fotodiodo, que es el que va a recibir la luz infrarroja para poder encender el foco. Un condensador electrolítico de 47 microfaradios sobre 16 voltios. Un BT136. 2 circuitos integrados, que el más pequeño, que es N555, que es de 8 pines. Uno CD4017, que es el de 16 pines, el más grande. 2 transistores, 2 N2222A. Un MOC 3021, que es de 6 pines. El foco de 100 voltios o 220 voltios AC. También vamos a utilizar un socket con un cable bifásico también, pero como el mío ya está conectado, pues no se los puedo enseñar bien porque se me dificultaría. Ahora, si lo van a hacer en una baquelita, para estos dos, que son los circuitos integrados, van a utilizar las respectivas bases de cada uno, para que a la hora de soldar estos los solden y se puedan introducir solo sus circuitos o esos elementos. Y también las borneras se van a utilizar solo si vas a utilizar baquelita o si vas a soldar. ¿Por qué? Porque uno se va a utilizar para la entrada de voltaje de 9 voltios, que es la de la batería, y el otro va a ser para la entrada de voltaje de 100 voltios o 200 voltios, dependiendo de qué foco compraste, ¿no? Pero en este caso, como el protoboard pues ya tiene sus lugares para la entrada de voltaje, entonces pues no se ocupa. Y un control remoto adicional, que es para prender el foco. El diagrama emisor es mucho más fácil su funcionamiento, o mucho más fácil de explicar que el diagrama receptor, entonces es el que a continuación les voy a explicar. Entonces, diagrama emisor. Aquí podemos ver que tenemos 3 voltios de nuestra fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque si recuerdan bien, los materiales eran 2 pilas de AA de 1.5 voltios cada una, entonces completan los 3 voltios. Entonces aquí tenemos positivo y para acá negativo, o bueno, así para que puedan entenderle mejor. Entonces para el positivo, lo que nos va a activar pues es el interruptor. Entonces aquí está nuestro interruptor, el símbolo. Al presionar nuestro interruptor, lo que va a hacer es cerrar nuestro circuito, y así lo que haga es que pase nuestra corriente. Entonces va a pasar la corriente de nuestra fuente de alimentación, claro, por eso está antes de la resistencia del infrarrojo. Entonces se presiona, pasa la corriente, y aquí tenemos una resistencia de 62 ohms. Entonces esta es para que nos proteja nuestro infrarrojo emisor. Aquí viene nuestro infrarrojo. ¿Por qué se pone así el símbolo? Porque es como se conecta igual que un diodo LED normal. Entonces aquí está el infrarrojo emisor. Y aquí viene a negativo, que es en donde pues va a terminar la fuente. Entonces ese es básicamente el funcionamiento. Ver que aquí está nuestra fuente de alimentación de 9 voltios. Aquí está positivo y negativo. Aquí en esta hilera podemos ver una resistencia de 100 kilo ohms que estaba conectada al fototransistor. ¿Por qué se coloca así su símbolo? Porque se conecta diferente a un diodo LED o a un diodo emisor infrarrojo. Entonces por eso está conectado así. Y va directo a negativo, como podemos ver. Entre la resistencia de 100 kilo ohms y el fototransistor tenemos aquí lo que es el transistor 2N2222A, su símbolo, base, emisor y colector.
Entonces el emisor va directo a negativo y el colector va conectado a una resistencia de 1 kΩ y esa resistencia asimismo va directo a positivo. Entre estos dos, entre la resistencia y el transistor, tenemos otro transistor 2N2222A. Tenemos base, emisor y colector. El emisor nuevamente va a negativo y el colector va conectado a una resistencia de 100 kΩ y esta va directo a positivo. Entre estos dos, que es el colector y la resistencia de 100 kΩ, está conectado con un puente aquí, el pin 2 del N555. El pin 1 va conectado directo a negativo, el pin 4 junto con el pin 8 van directo a positivo, por eso se muestra que están así unidos, así como se ve. El pin 6 y el 7 van, si se dan cuenta, aquí en una hilera, donde está aquí conectado con una resistencia de 1 kΩ y va directo a positivo. Y aquí podemos ver que está el condensador electrolítico, está positivo y negativo. El negativo pues por lógico se va directo a negativo y positivo pues por lógico a directo a positivo. El pin 3 está conectado con una resistencia de 1 kΩ y esta a su vez está conectada al pin 14 del CD4017. El pin 8 junto con el pin 13 van directo a negativo. El pin 16 va directo a positivo. El pin 15 y el 4 van conectados entre sí junto con un puente. El pin 2 va directo conectado con una resistencia de 1 kΩ, que esta a su vez va conectada al pin 1 del MOC 3021. El pin 2 del 3021 o del MOC 3021 va conectado directo a negativo. El pin 6 del mismo MOC va conectado al pin 2 del triac, como se puede ver, triac. Y el pin 4 está conectado con una resistencia de 100 ohms que estaba conectada al pin 1 del triac. Y así también, como se muestra aquí, este va conectado con lo que es nuestra fuente de alimentación de 110 a 220 voltios o 220 voltios AC y esta al foco. Y esta asimismo va al foco para que este pueda encender. Este, como pueden ver, es el diagrama receptor. Y el propósito de hacer este circuito es para que nosotros como estudiantes podamos reconocer este tipo de circuitos en nuestra vida cotidiana y podamos hacerlos y posteriormente emplearlos o poder hacerlos en nuestras casas o así, como por ejemplo en una casa domótica como lo estás viendo a continuación. Este circuito funciona básicamente de la siguiente manera. El fototransistor es el receptor de la luz infrarroja del diodo infrarrojo emisor. Entonces, el fototransistor pasa la corriente hacia los transistores 2N2222A y estos, como bien sabemos, tienen varias funciones, pero una de ellas es que son osciladores, los cuales pueden pasar de corriente continua a la corriente alterna. Y esto es lo que hacen en este circuito. Entonces después esta corriente pasa hacia el condensador y lo cual almacena la corriente para que después la regule y así pueda pasar hacia el circuito NE555, en el cual va a recibirla y después la pasará al CD4017, que se cargará de la corriente que se le ha ido pasando, para después pasarla al MOC y cuando este se sature pueda pasar totalmente la energía al triac. Y así se abrirá y encenderá el foco. Gracias por ver este video.